Exitosa. Sí, sí, la austeridad es una de las marcas registradas de Francisco, algo que demostró también apenas asumió, si hacemos un poco de memoria, cuando es elegido Papa en marzo del 2013, se esperaba una asunción suntuosa, se esperaba verlo con diferentes túnicas y atuendos relacionados a lo lujurioso, por ponerle un término. Sin embargo, él escogió los colores tradicionales, por supuesto, y un detalle, no usó los zapatos rojos tradicionales en los papas, sino que prefirió usar su calzado negro, aquel que un argentino le venía haciendo desde hacía ya 4 décadas. Él va a ser velado, va a ser recordado, así que vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado Martín Mena, que es periodista argentino. ¿Cómo está, Martín? Buenos días, bienvenido a Exitosa y el Perú. En principio... Muy buenas tardes, gracias por la invitación para hablar del Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa americano y el Papa argentino, el Papa de los pobres. Y según el análisis de diferentes colegas e incluso de analistas políticos, se lo ha considerado también como el primer Papa peronista. Y esto tiene que ver con no solamente su ideología, sino también lo que profesó respecto de la asistencia a los pobres, de la asistencia a aquellos que se encontraban en situación de vulnerabilidad, y uno de los pocos está en su visita a diferentes barrios de emergencia. Esa es la denominación correcta, vulgarmente llamados villas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. El Papa nació el 17 de diciembre de 1936 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de muchos años en Flores, por supuesto en su iglesia de Flores en Avenida Rivadavia, una mítica iglesia del barrio porteño de Flores. Y cuando dio el salto al arzobispado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recobró una identidad política que acompañó no solamente con su discurso, sino con estos textos que veníamos escribiendo respecto de la asistencia social, de la ayuda a aquellas personas vulnerables y de algo crucial que hizo incluso en la última semana cuando ya estaba en muy malas condiciones físicas. Acudía a las cárceles a besar los pies, a lavar los pies en realidad de diferentes reclusos, algo que, como decíamos, hizo también la última semana a pesar de estar muy mal físicamente. Así es, incluso tú lo has mencionado, ¿no? Él tenía una postura política, estuvo aquí en el Perú, incluso recuerdo que se conoció, que le mencionó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski sobre Alberto Fujimori, que le dijo, soltalo, che. Además tuvo una postura bastante clara sobre la migración y también sobre ese muro que planteaba el entonces candidato de Estados Unidos, Donald Trump. Exitosa. Sí, eso ocurrió y también se exacerbó en Argentina a partir de su asunción como papa. Él siempre fue un obispo con una marcada tendencia política que, como decía, se exacerbó durante su papado porque desde la Argentina se esperaba una visita y acá, haciendo un análisis ya político y hasta social, uno diría que Francisco como tal, como Papa Francisco, no visitó la Argentina nunca más para no sentirse manipulado por la política o no ser la cara de alguna movida política de alguno de los dirigentes políticos argentinos, más allá de su ideología política más cercana al peronismo. No visitó la Argentina durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que representaba el peronismo, ni tampoco de Alberto Fernández, contexto distinto por la pandemia, por supuesto. Durante las gestiones de Mauricio Macri y ahora de Javier Milei, se descartó absolutamente la visita del Papa, sobre todo en este último periodo por problemas de salud. Pero sí recibió a cada uno de estos presidentes argentinos en el Vaticano. Los recibió y tuvo diferentes tipos de reuniones, tipos de fotos también. Se ha criticado mucho su no visita a la Argentina, sí,
pero también se analizó a fondo qué pasó con cada una de las visitas de los presidentes argentinos al Vaticano. Y quiero detenerme en este último periodo, porque el presidente argentino Javier Milei criticó fuertemente durante la campaña al Papa Francisco, lo denominó el maligno de Dios, como un enviado negativo por parte de Dios, y hasta lo insultó tratándolo de zurdo, hijo de... Bueno, después de ese posteo que fue en plena campaña política antes de asumir como presidente, durante la asunción y semanas posteriores a su asunción como presidente también, admitió que estaba en proceso para convertirse al judaísmo, algo que lo distancia absolutamente, por supuesto, del Papa, independientemente de la apertura del Papa Francisco respecto de la diversidad en general, no solamente de género, algo que también generó controversia en la Iglesia. Y en la despedida, Javier Milei habló de el honor de haberlo conocido y habló de pequeñas diferencias que estaban sujetas a la política, pero también a la ideología religiosa. Así es, incluso yo leía un testimonio de una vecina que ha sido cercana pues al Papa en sus inicios, y ella mencionaba, no fue un Papa, fue un hombre, y es como así va a ser recordado en la historia, el primer Papa jesuita, y creo que eso ha sido demostrado ahora sobre cómo va a ser su entierro, su velorio, todo este protocolo en el Vaticano. Él ha pedido que solamente se le ponga Franciscus, no necesita mayor exaltación, y el legado económico que deja además es mínimo, ¿no? Muchos pensarían que sería un papa millonario, y él siempre tenía esta preocupación por los pobres, que la iglesia se acerque a los pobres. Exitosa. Sí, la austeridad es una de las marcas registradas de Francisco, algo que demostró también apenas asumió, si hacemos un poco de memoria, cuando es elegido Papa en marzo del 2013, se esperaba una asunción suntuosa, se esperaba verlo con diferentes túnicas y atuendos relacionados a lo lujurioso, por ponerle un término. Sin embargo, él escogió los colores tradicionales, por supuesto, y un detalle, no usó los zapatos rojos tradicionales en los papas, sino que prefirió usar su calzado negro, aquel que un argentino le venía haciendo desde hacía ya 4 décadas, y así los usó hasta los últimos días. Esto marca mucho quién era Jorge Mario Bergoglio, más allá del Papa Francisco, lo que decía esta vecina, un hombre. Francisco visitaba las diferentes villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, la villa número 20, ubicada en Lugano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva su nombre. Se llama Barrio Papa Francisco. Era una de las villas que más visitaba por una cuestión de salud, el barrio muy cerca de Lugano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y otro detalle que tiene que ver con esto, lo que decíamos antes, a las cárceles también. Y hay una foto que se hace viral cada tanto, y sobre todo en una época como esta, luego de la muerte de Francisco. Jorge Mario Bergoglio, en 2008, cuando todavía era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, viajando en subte. Algo poco habitual, al menos para alguien que tiene un cargo que en la Argentina no es solamente vinculado a lo eclesiástico, sino también a la política, por el mensaje que se da, por ejemplo, en Semana Santa, el domingo de Pascuas, donde los diferentes referentes políticos acuden a esas misas. Y acá me detengo en lo que pasó con los homenajes Exitosa. en las últimas horas. Desde que nos enteramos del fallecimiento del Papa Francisco, hubo diferentes homenajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, hubo una misa, hubo diferentes referentes políticos y organizaciones políticas honrando la memoria de Jorge Bergoglio. Y ayer, a última hora, en la iglesia de Flores, donde Jorge Bergoglio fue cura durante muchísimos años, hubo muchos referentes de la ciudad de Buenos Aires allí, entre ellos la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La misa se llevó a cabo con muchísimo respeto, hubo muchísimos feligreses en la avenida Rivadavia, en el barrio de Flores, y cuando se fue, la vicepresidenta recibió abucheos. Esto es un dato de color simplemente, pero quería mencionar que fue uno de los homenajes, y no quería dejar de mencionar
que la política siempre está ligada independientemente de la religión. Sí, justamente esa era mi pregunta, ¿no? El mundo entero está de duelo, aquí en el Perú también, somos un país sumamente religioso, católico, con mucha fe y esperanza, pero en Argentina ustedes deben tener un sentimiento distinto y especial. ¿Cuáles son los eventos, ceremonias, homenajes que se le va a realizar al Papa? Exitosa. En principio son 7 días de duelo y además los homenajes que venía mencionando en diferentes espacios representativos. Ayer, por ejemplo, veíamos en la Basílica de Luján, la iglesia más emblemática de la República Argentina, una cantidad de cientos de fieles acercándose a honrar la memoria del Papa Francisco. Había un cuadro también debajo del altar en la iglesia de Luján, y esto se repitió en otras iglesias, como por ejemplo la de la Virgen de San Nicolás, que es otra de las vírgenes representativas de la República Argentina, y pasó en otras iglesias, como decía antes, la Catedral de Buenos Aires, ubicada en el centro porteño, frente a Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo, y sobre todo en esta iglesia que mencionaba, la de Flores, donde Francisco durante tantos años fue sacerdote. Incluso a los 17 años, cuando terminaba el colegio, decidió que iba a ser cura y empezó a estudiar en un lugar cercano a la iglesia de Flores, donde él iba a rezar y trataba día a día, por supuesto, con curas de esa iglesia. Quiero hacer un apartado también que tiene que ver con algo político, y ahora vuelvo al eje central de la política argentina. Francisco estudió en la escuela pública, hizo la tecnicatura también pública, y lo destacó en diferentes entrevistas cuando fue consultado sobre quién lleva las riendas del país hoy por hoy, Javier Milei, y fue Francisco muy tajante respecto de esa tesitura y de las posibilidades que se abren para el pueblo argentino. Lo menciono no por remarcar solamente su ideología política, sino también por el compromiso que siempre tuvo, independientemente de la distancia con la Argentina. La distancia fue física, pero siempre se involucró desde su discurso. Exitosa. Y ahora te meto en tu consulta directamente. Muchos referentes del mundo se manifestaron con las condolencias correspondientes respecto de la partida de Jorge Bergoglio. Javier Milei lo hizo a través de un comunicado de prensa de la Oficina de Presidencia. Destacó 2 o 3 hitos que para él fueron los importantes, porque están encolumnados también dentro de sus políticas y de su ideología, y tienen que ver con esto, con el compromiso por un progresismo un tanto más profundo, no progresismo en términos políticos, sino un progresismo en términos de proyección y de una prosperidad. En su cuenta de X también publicó un mensaje, habló de condolencias, habló del honor de haberlo conocido, y también marcó esto que decía antes. Hay algunas pequeñas diferencias que quedan en un segundo plano, pero tienen que ver con diferencias sustancialmente políticas. También se despidió Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, con una ideología un tanto más cercana al Papa Francisco, y remarcó algunas anécdotas también, porque lo visitó en reiteradas ocasiones y tuvieron mucha interacción en Buenos Aires cuando Francisco no era Francisco todavía, era Bergoglio, era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo con muchísimos otros políticos de la Argentina. Recibió la despedida de Giorgia Meloni, y a pesar también de las diferencias ideológicas, Meloni se mostró conmovida por una cuestión meramente espiritual. Donald Trump también se despidió, pero no con tanta sensibilidad como se podría haber esperado, y acá hay un detalle no menor. El día previo a su fallecimiento, Francisco se reunió con Vince, que es el vicepresidente de Donald Trump, y tuvieron un encuentro muy breve. Y el último detalle de color: Putin, presidente ruso, no irá al funeral del Papa Francisco. Así es, claro, esta frase remeció el mundo. Una persona no tiene que construir muros, debe construir puentes, ¿no? Y eso realmente es sumamente valioso. Se reunió con el vicepresidente, tuvo una aparición por la Semana Santa y luego se conoció de que había fallecido. Él formaba parte de una familia de 5 hermanos. ¿Se conoce más sobre su familia? ¿Sus hermanos siguen vivos todavía? ¿Se han pronunciado? ¿Se sabe sobre su familia, su entorno cercano?
Exitosa. Se esperaba que su familia fuese a Roma a despedir los restos del Papa. Algunos de sus hermanos ya no están con vida. Claro. Su hermana, la más cercana, fue la que brindó más detalles, no en esta instancia, sino sobre todo cuando Francisco asumió como Papa y contó algunos detalles de la vida, de la intimidad de Jorge Bergoglio. Incluso fue entrevistada en la puerta de su casa, donde vivieron juntos chicos con toda su familia, y se esperaba, como decía antes, que en estos primeros días llegaran a Roma para despedirlo en la residencia, como se hizo desde ayer, no en la Basílica de San Pedro, como lo van a hacer el resto de los feligreses, ni como tampoco lo van a hacer el resto de los representantes y principales referentes políticos del mundo. Sí, van a estar en la ceremonia más íntima, al igual que los cardenales. Así es, Martín. ¿Cómo lo van a recordar ustedes, los argentinos, como una persona que ha marcado la historia no solo política, sino también que ha tenido unas posturas bastante revolucionarias en la Iglesia Católica, una de ellas, y hay que mencionarlo, su postura sobre las personas homosexuales y el legado que nos deja para el Perú, que es acabar con este caso de abuso sexual, como es el caso Sodalicio, por ejemplo? Una postura revolucionaria. En Argentina lo vamos a recordar seguramente como el argentino más importante de la historia. Y esto trasciende las religiones. No importa si alguien es católico, apostólico romano, judío, musulmán, Buda o ateo, budista o ateo. Acá lo importante es el mensaje que dejó Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco ante el mundo. Abrió la Iglesia a mayor diversidad, a mayor aceptación para personas homosexuales, algo que en la Iglesia no era aceptado o no tan aceptado, y fue muy importante su rol para que la Iglesia llegue a diferentes puntos donde antes había cierta lejanía. Y quiero remarcar una anécdota muy puntual que tiene que ver con su visita a Sudán, por ejemplo, donde había una guerra y él ya había pedido que cesaran esa guerra civil en ese país y le sugirieron no visitarlo, y él dijo: justamente tenemos que acercarnos a los países que más nos necesitan, a los que están en peligro, vamos. Así visitó ese país, se saludó con el presidente de Sudán, le besó los pies, y a partir de ahí la decisión de ese presidente fue cesar el fuego y la guerra finalizó. Eso es un mensaje y una anécdota muy gráfica respecto de la incidencia de Francisco a la hora de pensar en la inclusión, en la diversidad y en la paz mundial. Así es, Martín, muchas gracias, las condolencias para ti, para los argentinos, para todo el mundo. ¿Y qué se espera de repente como cristiano religioso? ¿Qué se espera de el siguiente papa? Que siga este legado, que sea igual de revolucionario. Bueno, según los expertos religiosos, el siguiente papa no sería de origen latino, muy posible que se regrese, que sea un papa de origen europeo. Exitosa. Sí, el detalle para nada menor es que dentro de la Iglesia hay muchas disidencias respecto de las políticas del Papa Francisco, pero Jorge Mario Bergoglio armó un círculo de fierro, si se quiere, ya con términos políticos, ¿no? Y dentro de los 138 cardenales que decidirán el futuro de la Iglesia, 108 fueron designados por él. Entonces, se podría presumir que independientemente de la cantidad de ideologías dentro de esos 138 cardenales, hay una línea que podría seguirse encolumnada detrás del Papa Francisco. Muy bien, Martín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo.